Paulina nació en El Torno, en Cáceres, en el año 1949, siendo la pequeña de tres hermanos. Su padre es agricultor y su madre se dedicaba a, como se decía entonces, la SL. Durante su adolescencia se trasladó con su familia a Talavera de la Reina, en Toledo, lo que le permitió empezar sus estudios de bachillerato técnico, que terminó en Madrid. Más tarde pudo estudiar magisterio y después cumplió su deseo, su sueño de estudiar en la Complutense la carrera de pedagogía. Durante todos aquellos años, Paulina pudo descubrir su orientación afectivo-sexual y los problemas que este descubrimiento le acarrearían. Se ha dedicado a la enseñanza en diversos ámbitos, en adultos, en infantil, en primaria, y ella nos dice que la jubilación le llegó antes de tiempo y es a partir de ahí cuando comenzó su activismo. Yo tengo que deciros que me enamoré de la historia de Paulina y de Encarnita gracias a un podcast de la SER, no sé si lo conocéis, se llama Lo Normal, os lo aconsejo si no lo conocéis. Tratan contenido súper chulo, súper bonito, muy interesante, donde se aprende un montón, y en el capítulo 2 las protagonistas fueron Paulina y Encarnita. Como os digo, me enamoró esa historia que ya os va a contar y nada, os dejo con ella. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación, por la insistencia, por las gestiones. Soy mayor, ¿y qué? Era uno de los lemas de una de las reuniones del Consell de la Gent Gran de Barcelona. Me encantó este lema. Nos hacíamos una fotografía con el cartelito delante que decía soy mayor, ¿y qué? He sido joven como vosotros, pero cuando el tiempo pasa, pues las situaciones, como nos explicaba Josep María, van cambiando. Así que os saludo muy amablemente, os doy las gracias y espero que os interese lo que os voy a comentar. ¿De dónde venimos? Porque cuando uno empieza a pensar en sí mismo dice, bueno, ¿yo de dónde vengo? Os he explicado que nací en un pueblecito muy pequeño, pero realmente las personas LGBTI venimos de todo este cúmulo de normas, de leyes que nos perseguían. Cuando caminaba por el recinto de aquí de la universidad, yo pensaba, qué diferente es todo ahora. Incluso desde las universidades se nos invita a venir y a explicar nuestra experiencia. Qué suerte tenéis de tener la edad que tenéis, de vivir en el país que vivís y de disfrutar de la libertad que disfrutamos. Tened en cuenta que esto se ha conseguido por la lucha de muchas personas, que no se consigue para siempre. Los derechos se conquistan, se defienden, porque se pueden perder. Tenedlo en cuenta. Así que, como veis, ¿de dónde venimos? De la persecución. Ya veis, la ley de vagos y maleantes, de la Guerra Civil Española, que yo nací en plena posguerra. Un país que ha padecido una guerra terrible. En 10 años no se recupera. Y yo nací 10 años después de acabada la Guerra Civil. Así que ya nos podemos hacer una idea de cuál era el ambiente. Y luego de la ley del año 70, que esta ya para mí es mucho más moderna. Fijaos lo que decretaba la ley de vagos y maleantes.
No me voy a detener mucho porque seguramente que la conocéis tan bien como yo. Pero había que separarnos de la sociedad. Durante la Guerra Civil Española, que había mucho empobrecimiento, la dictadura, que era algo terrible, el nacionalcatolicismo, que colaboraba con la dictadura, y el heteropatriarcado, que aún lo tenemos rampante. Pero en el año 48 se declara, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en el artículo primero, pese a que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en España eso no se consideraba. ¿Para qué? Sí, y el artículo 2 dice sin distinción alguna. Y luego la ley del año 70 sobre peligrosidad y rehabilitación. Éramos peligrosos y peligrosas sociales. Realmente los peligrosos eran los hombres. Las mujeres, como estábamos invisibles, no lo éramos tanto. Aunque algunas las internaron en centros psiquiátricos. Así que fijaos de dónde venimos, de ser sujetos potencialmente peligrosos, socialmente peligrosos y peligrosas, y aquí estamos. Bueno, ahora ya voy con lo mío. Nací en un pequeñito pueblo, en plena posguerra, mi familia, como todas las demás, patriarcal, no había recursos económicos. La economía familiar era de subsistencia. No pasamos hambre en mi casa, pero había familias que iban pidiendo aceite por las casas. Yo lo recuerdo, compañeras mías que iban a la escuela conmigo. Había muchísima pobreza. La cobertura social, ¿pero qué era eso? Eso no existía. Y este era mi pueblecito, en blanco y negro, porque así era la sociedad, en blanco y negro, más bien negra, más negra que blanca, blanca solo para algunas personas, sobre todo las que vencieron, las que ganaron la guerra. Ellas fueron las que realmente tuvieron suerte. Pero luego mis padres decidieron que había que cambiar de población porque el trabajo en el campo es muy duro, sigue siendo duro, pero ahora con la industrialización no tiene nada que ver. Cuando mis padres se trasladaron, yo tuve la gran suerte de que la casa donde vivíamos estaba muy cerca de un colegio de monjas, al cual podéis imaginaros que solamente acudían las niñas. Mis padres no tenían recursos para darme estudios, por lo tanto, yo había ido a ese colegio porque mi padre pensó que la niña acabe de aprender las 4 reglas, que eran sumar, restar, multiplicar y dividir. Se acabó. Aquí estaba condensada toda la enseñanza que debíamos recibir las niñas. Había gente pudiente en el pueblo o en la ciudad donde vivíamos, pero los recursos los dedicaban para los niños, los chicos que eran los que luego mantendrían a la familia. Las chicas no teníamos por qué, nos casaríamos y el marido nos mantendría. Así que gracias a una beca, por eso las becas hay que seguir diciendo que son absolutamente necesarias, imprescindibles para el ascenso social, porque si no, no habrá manera, se repetirá la historia en los hijos de familias pobres. ¿Los objetivos cuáles eran cuando iba al colegio? Pues tenía que ser buena cristiana, tenía que ser buena nena, buena hija, porque además me tenía que preparar para ser buena madre, hasta el punto, os asombraréis, de que cuando teníamos la regla las niñas e íbamos a la monja y le decíamos: madre, es que
me duele mucho el vientre, y nos decía, o tendrás que acostumbrarte, porque ya verás cuando tengas hijos. Así todo, ¿eh? Llega el periodo de la adolescencia y es cuando me pregunto, ¿quién soy yo? Y me pasa algo rarísimo. A ninguna de mis compañeras, que éramos 20 o 30, les había oído comentar nada semejante a lo que me pasaba a mí. Así que, conclusión, soy la única persona en este mundo que siente así. Porque ¿a quién había oído yo hablar de que sentía atracción hacia una compañera? Y Dios me libre de comentarlo con nadie. ¿Con quién? ¿Con mis compañeras? ¿Con aquella hacia la que sentía la atracción? ¿Con la monja que tenía de tutora? ¿Con mis padres? ¿Con mis hermanos? Soledad absoluta. Una niña adolescente que tiene que crecer. ¿En qué condiciones? Y tenía suerte de ir a un buen colegio. Y tenía suerte de tener una beca. ¿Pero qué me pasaba a mí por dentro? ¿Quién lo sabía? Solo lo sabía mi diario. Que si me preguntáis ahora dónde está ese diario, desaparecido. Y el miedo a que alguien lo leyera. Soledad, miedo, incomprensión. Yo no tengo ni idea, porque no di la oportunidad. Es que no la tuve. Así que no teníamos referentes, jamás. Ni en la televisión, ni en casa, ni a las compañeras. Mira que se comentaban cosas, ¿eh? Que he visto al chico, que he visto al fulano, que he visto tal película, que... Nunca. Así que, como me gustaba estudiar, pues yo me refugié en los estudios. Y aquí sí, aquí sacaba buena nota. Y llega la época de la juventud. Acabo el bachillerato, me preparo para el magisterio, apruebo mis oposiciones, ¡pum! El golpe mortal. Me enamoro. ¿Y de quién? Pues de una mujer. Estoy en un pueblo de maestra y allí conozco a una chica, yo tenía 23 y ella aún no había cumplido los 21, que no era mayor de edad. Porque para ser mayor de edad había que tener 21 años. Así que yo podría haber sido enjuiciada, acusada, porque estaba con una menor. No me pasó porque Dios no quiso, pero bueno, ocasiones tuve. La homosexualidad era un pecado, para la Iglesia era una enfermedad, para la medicina éramos peligrosos y peligrosas sociales y el rechazo ya fue frontal, claro. Y este rechazo, cuando ya es conocido por la familia, claro, a mí me provoca una zozobra interna que no sé cómo resolverlo. A todo esto yo ya tenía 25, 26 años. Estudiaba pedagogía y en una asignatura que estudiábamos psicopatología, yo tenía que estudiar que la homosexualidad era una enfermedad mental y como tal quise ser tratada, porque yo era una enferma mental. Así que fui a un psiquiatra. ¿A quién iba a ir? Pues a un psiquiatra. ¿Y qué me dijo el psiquiatra? Usted no se preocupe, le vamos a resolver este tema. Y yo pensé, qué suerte, porque mira, entre el rechazo de la familia, que era pecado, que además yo he sido toda la vida creyente, y el rechazo social, yo pensé, a mí alguna cosa me va a pasar,
pues tengo que resolver esto. No era capaz, no podía. Había resuelto otras muchas cosas, pero este nudo gordiano que yo tenía aquí dentro no era capaz de resolverlo. Pues fui al psiquiatra. Solución, electroshock. Y me diréis, ¿pero qué locura? Pues bueno, era la terapia que se recomendaba en mi época. Amigos de mi edad he conocido que han recibido electroshocks. Alguno de ellos ha quedado fatal. Por suerte, como soy creyente, al salir de la consulta yo pensé, pero realmente yo necesito esta terapia de electroshock. Yo no me considero enferma mental, porque la referencia que yo tenía de los electroshocks es que tenía una tía que padecía una enfermedad mental y ella sí que necesitaba. Y yo, comparándome con mi tía, pensaba, yo no estoy como mi tía. Así que al salir pensé, no le voy a hacer caso a este señor. Fue mi ángel de la guarda, siempre lo digo, el que me libró de los electroshocks, porque si no habría ido como un corderito, porque yo necesitaba resolver este conflicto. Así que, mutis, aquí no pasa nada. Yo tengo una amiga, a veces decía que me iba con un amigo, porque también tenía un amigo simultáneamente, tenía un amigo. Pero, ¿qué consecuencias tenía esto? La invisibilidad, el no ser nadie, el no ser nada, el que toda la gente te pregunta, ¿no tienes novio? No. Hombre, pues ya tienes edad, ¿eh? Ya es hora, ¿eh? Además, en fin, tampoco no estás tan mal, ¿no? Para que haya alguien que se fije en ti. No podíamos ser quienes éramos. Nos obligaron a vivir una doble vida. Pero, a todo esto, como era funcionaria, cada mes, traca. Yo pagaba mis impuestos. ¿Y cuáles eran mis derechos? Ninguno. No tenía derechos. No podía casarme. Me impidieron tener hijos. Me impidieron adoptar, porque si adoptaba era a nombre mío, nada más. No de mi pareja y mío. No. Me lo impidieron. Nos negaron la existencia. Nos lo negaron todo. Yo no podía hacer declaración conjunta con mi pareja, no podía pedir permisos, no la podía acompañar al hospital. Y si iba al hospital y me preguntaban, señora, ¿usted quién es? Una amiga. No tenía ningún poder de decisión sobre el tratamiento que le fueran a practicar a ella. No podía heredar, no podía continuar con la casa si estábamos alquiladas, no podía, porque éramos dos personas absolutamente diferentes. ¿Qué relación teníamos? Ninguna, simplemente de amistad. No teníamos leyes que nos protegieran, al contrario, nos perseguían, que quede claro. Pero por suerte llega la democracia, ¿no? Y aquí tenemos un nuevo marco legislativo. Se aprueba la Constitución española, inicio con mi pareja la vida en pareja, desde el año que nos conocimos, año 72, hasta el año 83, que pudimos vivir juntas, pasaron unos cuantos años. Lo resistimos. En Cataluña llega la Ley de Unión de Parejas Estables y nos acogemos a esta ley. ¿Por qué? Yo conocía una abogada que me dice, hay una ley que se aprueba en Cataluña, mejor que os acojáis a esta ley por si pasara alguna cosa, alguna de las dos. Y sorprendentemente, en mi parroquia, esto la gente no se lo cree, salgo del armario. Y es bien bonito porque Dios actúa sin saber cómo, ni cuándo, ni te pide permiso tampoco. Pero allí en un grupo de mayores, de catequesis de adultos,
se nos ofreció la oportunidad. Y aquel año 2004 salí del armario para no volver a entrar nunca más. Que quede claro, que ahora ya ni por ser mayor quiero volver a entrar. Y llega la ley de la modificación del Código Civil para el tema del matrimonio. Claro, la aprovechamos y nos casamos en el año 2005, que fue un enlace con muchísimos invitados e invitadas. El padrino, la madrina, su hijo y un jesuita amigo. Se sorprendió la regidora que nos casó. Le causamos una profunda impresión. Era la primera pareja de lesbianas que casaba y comentó el tema a un amigo suyo sacerdote. Aquel amigo suyo sacerdote se lo comentó a un amigo nuestro y nos dijo, oye, ¿sabes qué? En fin, luego ya con esta regidora pues una buena relación, fue bonito. Pero los años pasan y llega la madurez y la jubilación y el activismo. Y aquí empiezo con mi activismo en el año 2005. En el año 2004 salgo del armario y en el año 2005 me incorporo a la Asociación Cristiana de Lesbianas, Gays y Personas Trans de Cataluña. En el año 2007 me junto con la mala gente de la Fundación Jazz. Y en el año 2008 es cuando se pone en funcionamiento porque necesitamos un año entero para formalizar los trámites, etcétera, etcétera. Como Josep María ya os ha hablado de la Fundación, yo me siento muy orgullosa de haber formado parte de este primer grupo de la Fundación Jazz. Pusimos parte de nuestro dinero, pero creo que era justamente lo que se necesitaba. No había ninguna institución que se ocupara de las personas LGBTI mayores. Así que, de cabeza. Bueno, aquí lo explico un poquito. En el año 2007 empiezo a participar en el Fórum Europeo de Grupos Cristianos LGBT y desde el año 2007, a excepción del periodo de la pandemia, vengo participando cada año. Es un encuentro que se hace en una ciudad europea y que agrupa a personas del este de Europa y de Europa Occidental. Y aquí pues tenemos durante 4 días una reunión en ciudades diferentes europeas. En el año 2010 lo promovimos en Barcelona. También escribo algún capítulo de algún libro. El primero fue Y no fueron marujas, que le sorprendió mucho a nuestro amigo Josep María Mesquida. ¿Alguno más hay? Formo parte soy miembro del Consell Municipal como portavoz de la Fundación, del Consell Municipal LGTBI de Barcelona, del Consell Nacional de Cataluña y de una organización que se creó en el año 2015, que es una organización de personas católicas a nivel mundial, LGBTI, por supuesto. Y ahora tenemos un nuevo marco legislativo. En el año 2014, la ley 11/2014, que siempre aducimos en Cataluña. En el año 2015 se aprueba una ley similar, un poquito mejorada a la de Cataluña en Extremadura, a la cual nos invitan también. En el año 2020 se aprueba en Cataluña la de igualdad de tracte y no discriminación. Y ahora en el año 2023 la ley para todo el territorio. La aprobación de la ley en Cataluña, en Extremadura, pero me llega otra fase, como dice Josep María, mi vida va transcurriendo
por diversos meandros, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? Me planteo cómo envejecer, dónde, con quién. Pero ya no quiero volver al armario, ¿eh? Que os lo he dicho muy clarito antes. Lo que pasa que ya sé que os lo digo a vosotros en plan de broma, pero esto cuando puedo se lo digo a las administraciones. Porque yo ya, una vez que tengo derechos, no quiero renunciar a ellos. ¿A quién le sacan un caramelito de la boca? No. Hemos luchado por ello. Muchas personas han perdido la vida. No los han disfrutado porque se han ido antes. No habría perdón de Dios para las personas que de nuevo nos quisieran volver a meter en el armario. Quiero ser tratada con dignidad y con respeto, tal y como yo tengo que tratar a la gente, con profesionales bien preparados y preparadas, y que se les pague adecuadamente, no miseria y compañía, como estamos viendo. En casa no lo sé, en apartamentos con servicios no lo sé. Estoy en esa fase de que digo, bueno, yo todavía puedo. Mira si puedo, que me he desplazado de Barcelona a Granada. Pero estoy esperando la ley del envejecimiento. En Cataluña estaba propuesta para aprobarla el año 2012. ¿Sabéis cuántos años han pasado? Pero hay muchísimas cosas por delante. Por delante de las personas mayores, claro. Por eso no se aprueba. Esta ley no interesa a nadie. Es que yo, de verdad que me pregunto, las personas cuando somos jóvenes, también a mí me pasaba. Yo no pensaba que un día sería mayor. Y por lo tanto, tenemos tantas cosas que resolver en el presente que se te va la onda y dices, de pronto, pero ya estoy en la jubilación. Me pasó como a mi amigo de mesa, mi compañero de mesa. Nos hemos dado de bruces con la jubilación sin esperarlo. A mí me jubiló la enfermedad. Todos los padecimientos se acumulan y causan malestares, claro que sí, y al final tienen sus consecuencias. Hemos resuelto lo que hemos resuelto, estupendo, pero seguro que han dejado huella en nuestro organismo. Entonces, esto que hemos superado está estupendo, pero no queremos que nadie más tenga que pasar por ello. Por eso estamos aquí, para explicaros la vida que tenéis ahora, la sociedad que tenemos ahora, ha avanzado a pasos agigantados, aunque nos habría gustado haber conseguido más, por supuesto, pero hoy tenemos derechos. Y en esa ley del envejecimiento, yo quiero que se reconozca la diversidad afectivo-sexual y que esto tiene que comportar la formación adecuada del personal, que se cuide mi salud física y mental y emocional, para que la resiliencia tenga que hacer su trabajo. Que alguien me proteja, porque yo ya no sé defenderme como antes podía hacer. De los maltratos, de los abusos, del edatismo del cual hemos hablado. Que se me pregunte qué quiero de menú, o cómo me gustaría la habitación, o a qué hora quiero salir a pasear. Me encanta el contacto con la gente joven, me encanta, porque además es muy enriquecedor. Me podéis explicar vuestras experiencias y yo contaros las mías. Y con mi visión de mayor, a lo mejor no me hacéis caso, pero cuando pase el tiempo, a lo mejor algún día os acordáis de lo que os dije. Y la valoración
de la aportación que cada cual en nuestro ámbito, en nuestro trabajo, hemos conseguido para esta sociedad. Por lo tanto, que la memoria histórica siga adelante. No podemos escuchar esas voces que dicen: ¡no me hallo! Sí, hay que moverlo, porque yo tengo compañeras con las que he convivido 20 años y no entienden mi diferente vida de la suya, porque han tenido todos los derechos y yo ninguno, y me hablan de resentimiento. Y les digo yo: ¿resentimiento? Porque ahora quiere exigir parte de los impuestos que pagué sin tener derechos. ¿Eso es resentimiento? Parte de aquellos impuestos que pagamos sin derechos deberían revertir ahora para la atención a las personas mayores, como estamos diciendo, estos hórreos, estos pisos, estos apartamentos, estos cuidados, que al final son cuidados, porque no tenemos la fuerza que teníamos, porque las goteras que decía Margarita, que se te empieza aclarando el pelo y luego ya las goteras, pero son cada día diferentes. Así que esto es lo que yo reclamo y les digo a los señores y señoras políticas: tenéis un trabajo que hacer, no os hemos elegido para que gocéis de privilegios, os hemos elegido para que arregléis y mejoréis nuestra vida. Y algunos ejemplos de buenas prácticas. Mira, hace unos cuantos años visité Colonia y allí hay un proyecto que se llama Rubicón, que trabaja para las personas mayores LGBTI. Y han conseguido un gran complejo, yo no sé cuántos pisos deben tener, así como 80, 100, yo no lo sé. Son intergeneracionales y a mí me encanta. Lo visité, me volvió loca, porque yo pensé: ¿y por qué no? Eso, algo parecido aquí. Porque las personas jóvenes LGBTI que son expulsadas de sus casas, ¿a dónde van? ¿Quién les acoge? Tendremos que hacer algo. También pensamos en vosotros y en vosotras. Bueno, pues estos tienen este complejo que a mí me encantó. Y esto que fue aprobado en el año 2021, a finales del año 2021, lo ha proyectado Foster y bueno, a mí me encanta. Es un sueño, es un sueño. Hay otras muchas experiencias que no nos ha explicado Margarita, pero bueno, yo he cogido estas dos que me parecían bonitas. ¿Hay algún cambio? Sí, claro que hay cambios. Estamos aquí, estamos libremente, nos habéis traído un café, nos habéis preparado una habitación en un hotel. Estamos encantadas, pero esto tiene que mejorar. Este es mi pueblo ahora, ¿qué os parece? ¿Hay algún cambio? A color. ¿Hay algún cambio? Durante 40 años no pude ir a mi pueblo porque tenía miedo al qué dirían. Mis familiares se habían encargado de propagar que yo era tortillera y yo no podía emocionalmente enfrentarme a la sociedad, no podía. Y hasta que no pude, no lo hice. Y fue en el año 2008, año de la visibilidad lésbica. Y a la semana de estar allí me llaman de la televisión que quieren hacerme una entrevista. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Se han compinchado o qué? En las noticias de la televisión española a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche salimos mi esposa y yo. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! La gente nos recibió con los brazos abiertos. Creamos un grupo de amigas
que desde el año 2008 estuvimos yendo todos los veranos hasta el año 2013. Fue una experiencia inenarrable. Creo que todas las personas en esta sociedad hemos cambiado. Hay gente que sigue con su mirada obtusa, no cerrada, no, más que cerrada, obtusa. Esa gente no cambiará nunca, pero en general las leyes nos han favorecido, lo cual no quiere decir que yo vaya segura en las calles de Barcelona o de cualquier otra ciudad cuando me cojo de la mano con mi esposa. Siempre miro hacia atrás. No estoy segura. No sé si es algo interno o es que verdaderamente el ambiente puede haber siempre alguna persona salida, ¿no? Y ahora esta imagen, que es una preciosidad, está en mi pueblo, es un mirador precioso y está dedicado a las personas olvidadas. Con estas imágenes hizo un corto Almodóvar. Y es una belleza. No, también hay una señora. Es una belleza. Porque además, estas estatuas, el escultor no sabía dónde colocarlas, porque ningún pueblo las quería. Y el alcalde de mi pueblo dijo, bueno, pues colóquenlas aquí. Cuando las colocó, la gente en general estaba contenta. ¿Qué pasó? Que había un loco y con una escopeta de caza se puso a tirotear a las estatuas. Y tienen las marcas de los castillos. Por eso os digo que siempre habrá gente salida. Hagamos lo que podamos. Creo que para mí es el resumen del cambio. Sin haber podido ir a mi pueblo durante 40 años, y cuando voy a mi pueblo me encuentro con todo este cambio, con todo esto. Es maravilloso. Y por supuesto, el cambio que se ha producido también en mí, de no ser capaz de enfrentarme a mi familia, de no ser capaz de levantar la cabeza a decir, sí, soy lesbiana o soy mayor, ¿y qué? Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Vale, os presento a José Alfaro Gómez. Él tiene 57 años, profesor jubilado de educación secundaria en la especialidad de intervención sociocomunitaria y reconocido activista social LGTBI aquí en Granada y fuera de Granada. Yo lo conozco porque colabora con la unidad muy a menudo, lo conozco creo que por la red de Hombres por la Igualdad y nada, también deseando de que lo escuche. Todo tuyo. Y dime cómo va esto aquí, porque yo la tecla no la... Justo aquí. Sí. Bueno, cuando digo que tengo ganas de salir corriendo, creérmelo, ¿no? Porque esto de abrirse en canal está estupendo, pero tiene lo suyo. Llevo 2 días dándole vuelta, como dice Youssef, somos de donde venimos, somos parte del pasado, y el pasado luego fácil no ha sido. Escuchar a Paulina, entonces vamos a ver, si no me pongo aquí a llorar como... Bueno, no pasa nada. Decía Youssef que a mí me ha gustado mucho el tema de los cursos de vida, ¿no? Fíjate yo la foto que tengo ahí es de la estación del norte de París. Youssef, la próxima vez no pongo la estación del tren, sino pongo un río. Y estoy muy de acuerdo contigo en eso que dices, ¿no? Yo tenía interés en este encuentro porque me considero una persona mayor. Yo el tema de las teorías biologicistas cada vez creo menos en ellas y cada vez creo más en las psicosociales. La biología está muy bien, pero yo me autodetermino persona mayor
Entre otras cosas porque pienso que, siempre lo he dicho, tener una discapacidad es como tener 5 niños, pero que no crecen, además 3 adolescentes. O, si no es eso, es tener 20 años más, con lo cual ya supero a Paulina en edad. Así que estoy un poco ahí en esa frontera cronológica, una cuestión es el crecimiento cronológico y otra el crecimiento madurativo. Hay gente que se queda petrificada o que cristaliza su crecimiento, síndrome de Peter Pan, y hay muchos modelos de masculinidad absolutamente petrificados en la adolescencia, aunque tengan 50 y 60 años, independientemente de qué paraguas se encuentre, si de la diversidad sexual o de la cis heterosexualidad. Pero eso en el tema de masculinidades nos lo encontramos mucho, y puede ocurrir al contrario, es decir, que el hecho de haber tenido experiencias duras te hagan avanzar un poco y que ese crecimiento madurativo vaya distinto o a distinto ritmo que el crecimiento cronológico, ¿no? Y yo creo que a mí la discapacidad me ha empujado un poco hacia adelante, del mismo modo que lo ha hecho la interseccionalidad que supone el hecho de la diversidad sexual. Yo nací con un glaucoma congénito y nací con la vena congénita, ¿no? O sea que yo de alguna manera eso lo he tenido conmigo siempre. Y bueno, en la medida en que las barreras se interponen en tu vida, tú tienes que desarrollar capacidades y habilidades para resolverlas, ¿no? En ese sentido, yo quería compartir con vosotros herramientas que yo creo que me han hecho, herramientas, hitos, que me han hecho hoy día que me siento mayor y orgulloso de serlo. Le decía a Paulina antes, yo cuando la gente dice volvería a la juventud, yo es que ni muerta vuelvo a la juventud, vamos, o sea que estoy ahora mejor que nunca. Entre otras cosas, pues porque reconozco el poder de la distancia y la necesidad que requerimos a veces de poner distancia. Paulina ha hablado de la distancia geográfica, a la cual puedo hablar yo y casi todas las personas LGTBI de nuestra generación o generaciones, ¿no? La distancia es salud. Y hay veces que la tenemos que poner incluso hacia nosotras mismas, nosotros mismos, ¿no? Porque nos volvemos muy pesadas. De todas maneras, somos un constructo y las personas que hemos vivido señaladas por la indignación de los demás y eso, a veces malinterpretamos y reproducimos esa maldad y esa ira incontenida. Y si no, iros a ver la serie de televisión de Veneno y veréis a un puto monstruo fruto del odio que recibió desde pequeño, por ejemplo, ¿no? Entonces la distancia es saludable, la introspección hay que hacerla. Nosotras que hemos sido tan castigadas por la sociedad, desde el punto de vista psicosocial es absolutamente esencial. Eso te ayuda, además están encadenadas las herramientas, ¿no? Te ayuda a distinguir, a identificar dificultades, enemigos, ¿no? Eso en lo físico siempre lo entendemos mucho. Yo si salgo a la calle y no sé que hay un toldo más bajo de unos 1,80 m, pues me lo meto por la cabeza. Entonces ese golpe hará que mi frustración, mi ira se active, ¿no? Entonces yo tengo que saber dónde hay toldo para agachar la cabeza en el momento en que debo de hacerlo. Es tarea difícil, pero bueno, intento hacerlo, ¿no? Toldos, ramas de árboles, jardineras, mataciegos, que les llamo yo, que son para que no aparezcan los coches, en fin, todo esto, ¿no? Las barreras físicas y de accesibilidad las entendemos, las psicológicas y las sociales, las organizacionales, las sistemáticas, las emocionales, las entendemos menos. Porque el humano es muy visible, el humano es muy, se apoya mucho en la visión y lo que no ve lo entiende poco. De eso los ciegos sabemos bastante y los deficientes visuales, ¿no?
Por lo tanto, identificar es muy positivo y es una herramienta muy útil que con la edad nos proporciona mucha tranquilidad, nos proporciona también aceptación de que hay límites, de que nosotras tenemos límites, de que el sistema tiene límites, de que la sociedad tiene límites y de que no todo es posible. Y aceptar eso también está muy bien, te da mucha paz. Y desde luego nos vuelve a llevar las tres encadenadas juntas al hecho de que tenemos que normalizar la confusión, por favor, que vivimos en momentos de confusión muy a menudo. Nosotras, además, en nuestra generación hemos vivido inmersas en la confusión. Y de nuevo aquí me vuelvo a centrar en el tema de la oscuridad. Cuando ya no tenemos luz, nos perdemos, ¿no? Y es posible andar sin luz. Por lo tanto, la confusión tenemos que normalizarla y vivirla un poquito con un grado menos de emotividad, ¿no? Por lo tanto, estas son herramientas que nos da la edad, chicas, y es un privilegio tenerlas, ¿no? Entonces, yo orgulloso. Pero orgulloso también, quiero reivindicar la palabra orgullo porque para mí más que el ser es el hacer. Hay muchas personas LGTBI que en vez de orgullosas deberían de sentirse avergonzadas, porque yo no entiendo tampoco por qué sobre el orgullo si en realidad no hacemos nada. Para mí la coherencia está en que el discurso se acompañe de hechos. Hechos son amores que no palabras, es una de mis frases favoritas, ¿no? Entonces yo he intentado llevar a lo largo de mi vida esa coherencia y hoy en día puedo decir que en esos tres rasgos que interseccionan me siento orgulloso. No fue siempre así, porque yo nací, ya digo, con un glaucoma congénito, lo cual me puso culos de botella en la cara desde que era muy pequeño. Tenía sobrepeso, no estaba dentro de un cuerpo normativo y además era mariquita, o sea que tenía todos los puntos para ser señalado y, bueno, maltratado. Mi madre me llevó... Vamos. Mi madre me llevó al tema de la música porque la madre es solista y dijo, hay que quitarlo del campo del fútbol, esto es improvisado, ¿no? Entonces, bueno, en la música yo encontré pues un lenguaje, encontré un sitio de paz y encontré, además, en mi subconsciente encontré como un lugar que me permitía comunicarme de una manera distinta, ¿no? Entonces eso luego me sirvió, yo en aquel momento no lo sabía, además yo ni siquiera pegaba en el conservatorio. ¿Por qué? Porque en el conservatorio iban los pijos de Cádiz y yo no era pijo, yo tenía 5 hermanos, abuela y bisabuela viviendo en 3 habitaciones en la barriada de La Paz, o sea que ni siquiera digamos que pegaba en ese entorno, ¿no? Pero la música sí me molaba, tenía oído, desde que no tenía vista tenía oído. Por huevo tenía que desarrollar otra cosa, ¿no? Si no, el Señor me conserve el tacto. Entonces, pues la música se me daba bien y el primer año lo pasé sin piano. Yo tocaba en la mesa de la cocina de mi casa y saqué un sobresaliente, con lo cual, además, ese fue un punto de admiración. Yo, de repente era admirado y ya flipaba, ¿no? Claro. Esto se interrumpió. ¿Por qué? Pues porque a los 13 años me diagnosticaron el glaucoma y me metieron de cabeza en el quirófano. Ya había perdido bastante de la capacidad visual. El glaucoma se va comiendo toda la parte periférica de la visión y al final te deja lo que es visión tubo, ¿no? Y las operaciones en aquella época no eran como ahora. Cuando salí del hospital ya tenía 15 años y me había llevado 6 meses en la cama con los 2 ojos tapados, sin moverme de lado, y sin moverme quiere decir sin ir al baño. Había vivido 3 operaciones, una de ellas en Madrid, porque si no perdía la visión y sin saber si iba a ver o no iba a ver, ¿no? Entonces comprenderéis que no era una situación fácil.
Todo esto cuando salgo había pegado el estirón. Yo me acuerdo además mucho en que cuando llegué a Cádiz, porque la última fue en Madrid, el lavabo de mi casa se había bajado. Y yo decía, pero bueno, has bajado el lavabo, como imbécil, es que has crecido tú. Entonces, bueno, eso estaba muy bien, pero por otro lado, el estado de miedo que yo vivía natural no se convirtió en pavor. ¿Por qué? Pues porque yo, en la parte trasera de mi cabeza, sabía que tenía que salir, tenía que irme. Yo tenía que irme de Cádiz, porque es el sitio más homófobo del mundo mundial. Yo recuerdo, mi padre decía que los maricones tenían que estar ahorcados. Eso lo llevaba yo escuchando desde pequeño y él lo decía cada vez que podía. El carnaval de Cádiz no es que fuera homófobo, era más allá de la homofobia. Entonces ahora cuando escuchamos las coplas de carnaval tan igualitarias y tan amigas, parece como si toda la vida hubiera sido así, y una mierda, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería era irme. Pero mi situación de la visión, con un certificado en mano de minusválido por un 49%, me lo ponía más difícil. Bueno, pues como digo, como la dificultad hace el fuerte, yo me puse a escribir como loco, que además me decían que estaba loco, al consulado de Algeciras, cartas. ¿Por qué? Porque antes a mí las partituras no las veía. Tenía problemas con las partituras y el piano empecé a rechazar y el solfeo también. Entonces lo que hice fue cambiar la partitura por los idiomas y empecé a estudiar inglés. Me enamoré de mi profesor de inglés, me enamoraba de todo lo que se pusiera por delante. Eran amores platónicos, por supuesto, y además yo estudiaba francés en el bachillerato y empecé a estudiar alemán. El inglés, como yo quería ser el primero de la clase, que no fui el primero, es que Robin no ha tenido un alumno así en su puñetera vida, vamos. El inglés me lo zampé en 2 años. Me hice como 3 o 4 métodos de inglés paralelos a las clases y hablaba muchísimo inglés. Escribí a campos de trabajo por el consulado, esto que os decía del consulado, conseguí direcciones de campos de trabajo y allí que me puse a escribir como un loco. Y mira por dónde recibí una diciéndome que me incluían en un proyecto de 17 jóvenes que iban a llevar un camping en Londres, que tenía una parte social, que acogía a jóvenes africanos, y otra parte privada que se ocupaba de turistas que se alojaban en Londres en camping, con todo lo que llovía entonces en Londres. Pero sí, era posible aquello y tuve la inmensa suerte de ser aceptado en ese proyecto. Yo tenía 18 años y no había ido a Sevilla en mi vida. Entonces, bueno, mis padres dijeron que no, yo dije que me iba haciendo autostop, así que me daba exactamente igual, pero que me iba, y claro, me fui. Bueno, eso estuvo genial. La ida era la vida y la vida me llevó al SIDA. Bonito pareado, pero de bonito la situación no tenía absolutamente nada. En Londres, año 84, os recuerdo que el primer diagnóstico se hace en Nueva York en el año 81, el pánico era tremendo. El conocimiento que se tenía de la enfermedad era nulo. El estigma que empezábamos a vivir las personas, sobre todo los hombres homosexuales, era horroroso. El miedo vuelve a protagonizar mi vida. Yo evidentemente era virgen y seguí siéndolo hasta los 20 no sé cuántos, porque el SIDA me hizo convertirme en lo que en España me acusaban, porque también me acusaban de ser una estrecha. ¿Por qué? Pues porque tenía pánico, el estigma. Yo no le podía hacer eso a mi madre, ya no a mí mismo, porque en el estigma caía toda la familia. Y eso yo lo vi en Londres, ¿no? No sé si os acordáis de la película Pride, una película en donde se produce una situación de solidaridad muy bonita
entre un colectivo de mineros y el colectivo de LGTBI, y si no la conocéis, verla, porque merece la pena, es una comedia. Y es muy dura porque muestra la realidad de los jóvenes británicos en aquella época a la hora de enfrentarse y afrontar a su familia con su realidad homosexual. Imaginaros si esa era la realidad de los británicos que estaban a años luz de los españoles, ¿cuál era la de los españoles? Yo estuve en esa manifestación, además, en el año 85 fue, porque, tuve la inmensa suerte de que en el camping donde trabajaba en el proyecto, Rita Udall era la psicóloga, una mujer mayor, tenía entonces 60 y tantos años, ya muerta, y ella hacía psicología grupal para que ese equipo de jóvenes, que no de todo el mundo, que culturas distintas, que no se conocían, trabajasen conjuntamente de manera eficiente, ¿no? Fijaros, además, cambio de mentalidad. Y ella una vez dijo, si tengo horas privadas para alguien que tenga un problema, y aquí estaba yo, con mi problema, hablando con Rita, acaparando casi todas las horas de ese verano. Rita se encariñó mucho conmigo y me abrió su casa y su corazón y me proporcionó la posibilidad de volver a Londres cada vez que quisiera, ¿no? Entonces, aproveché esa oportunidad que la vida me ponía por delante, y tanto fue así que yo empecé a hablar de mí mismo en inglés y de mi homosexualidad en inglés. Y yo, cuando hablaba en castellano de eso, te encontraba verdaderas dificultades porque no conocía las palabras, ¿no? Mi pensamiento iba por otro lado, ¿no? Aquí estoy haciendo una asociación de cómo las estructuras mentales te sitúan en distintos lugares en función de cuáles utilizan, ¿no? Qué estructura, qué lengua utilizan, ¿no? Bueno, yo volví a Granada, yo a Cádiz no volvía ni muerta, y a mi madre se lo dejé bien claro. Con mi padre ya casi no hablaba, sigo sin hablar con él, mi madre ya murió. Y ella consiguió apoyarme el primer año para empezar los estudios, porque yo ya había conseguido trabajo en París, en otro campo de trabajo, después de la experiencia de Londres, y bueno, volví a la Facultad de Traducción e Interpretación, Granada, entonces solamente eran Granada y Barcelona, y en verano me iba a Londres con Rita, ¿no? Y trabajaba allí en lo que podía y en lo que encontraba, ahorraba dinero y luego volvía. Puedo decir que soy una persona mayor que se fue de Erasmus, porque el primer año de Erasmus fue el último de mi carrera y se la ofrecieron no a todas las facultades, sino a las de lengua. Entonces el último año lo pasé en Londres íntegramente, en Ealing College, y porque mis profesoras rojas me dieron la posibilidad, puesto que yo no tenía posibilidad económica de irme a ningún otro sitio, de coger la plaza de Londres, de Ealing College, y bueno, eso fue fantástico, la verdad. Y de allí, cuando terminé, pues miren ustedes, no quería volver a España, así que me fui a Alemania, me fui a Berlín, año 89. ¿Y qué ocurrió el 9 de noviembre? Pues que se cayó el muro. Y se cayó el muro y se abrió una ventana de posibilidades. De repente, para mí, que ya era bastante rojo en aquella época, que el mundo comunista se abriera a mí, cuando además en ese verano del 89, si os acordáis, había ocurrido la atrocidad de Tiananmen. Honecker estaba amenazando con hacer lo mismo de Alexanderplatz, donde había manifestaciones, jóvenes alemanes de la República Democrática estaban manifestando al mismo tiempo que los jóvenes del oeste nos manifestábamos en Tiergarten, y de repente en noviembre se cayó el muro, ¿no? El 9 de noviembre. Pues el 10 de noviembre ya estaba yo liado con Ingo Böhmer, que es mi primer amor romántico, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, aquello fue muy fuerte. Y 4 locos más
eran los activistas de la Alexanderplatz, ¿no? Berlín me ofreció de nuevo otro hogar, otra casa. Esa es no sé si conocéis Berlín, pero bueno, eso está cerca del Seneffelder-Platz, ¿no? Mi casa estaba enfrente del Wasserturm, que es eso que veis ahí, y yo creo que en Alemania conseguí convertirme en el hombre que quería ser, ¿no? Un hombre que se rebelaba ante las fronteras de todo tipo, que se rebelaba ante los señalamientos de cualquier tipo, que rehusaba vivir la vida escondido, ni dentro de ningún armario, y que iba a hacer lo posible por vivir una vida libre y ayudar a los demás a que también lo fueran, ¿no? Yo creo que eso se cuajó o terminó de cuajarse allí. Cuando la historia con Ingo terminó, bueno, pues yo volví a España. No volví a Cádiz, volví entre Granada y Cádiz. Me buscaba la vida con las lenguas, crisis del 92. Crisis del 92, chicos, os digo, crisis económica aquí en este sur toda la vida. Precariedad la vida laboral aquí en el sur toda la vida. Cuando ha habido aquí posibilidades de trabajar y de desarrollarte a nivel profesional de una manera amable, y eso yo no lo he conocido jamás. Tengo que decir que la interseccionalidad que se da una vez que bajo, después de haber crecido en un mundo anglo-germano, no se da solamente por el hecho de la diversidad funcional, sino también por el hecho de la interculturalidad, porque yo me negaba a aceptar la visión que aquí se tenía, por ejemplo, de la salida del armario, ¿no? Como si eso fuera un acto físico, de nuevo las tesis biologicistas, en vez de un proceso psicosocial en donde tú aceptas y haces que los demás también acepten quién eres. Todavía estamos dándole vuelta a la perdiz, y eso desde lo educativo veo los claustros metidos en los armarios y digo, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo podemos pretender que nuestro alumnado viva su sexualidad de manera saludable si no hacemos de referentes saludables delante de ellos? No, es que es privado, ni una mierda es privado. Las torres de las iglesias repiquetean para anunciar a un pueblo la unión de un hombre y una mujer, y ella vestida de blanco. ¿Qué mensaje es eso? Lo que van a hacer es follar esa noche, y la iglesia bendice eso. Entonces la sexualidad tiene una parte, un ámbito psicosocial que se puede expresar y visibilizar de 1000 maneras distintas, y que es necesario que lo hagamos todos los días, a todas horas, en todos los grupos sociales, llore quien llore y le duela quien le duela, sea esta la abuela o sea tu jefe, y te expongas tú a lo que te expongas, ¿no? Porque de lo contrario nunca vamos a conseguir una normalización como la que nos merecemos. Entonces, ¿qué hice? Pues canalizar todo eso a través de activismo social. Yo, junto con Jorge, que ya ha muerto, y Pedro, formamos la primera asociación granadina de gays y lesbianas, que jugábamos ya con el lenguaje para situarnos en un lugar neutro, y bueno, hicimos muchísimas cosas en aquella época. Estaba todo por hacer, absolutamente todo. La gente llamaba a un timbre para irte a un sitio cutre a bailar, y estaba muy bien, era muy divertido, pero había mucha cutrez. Se estaba fuera del armario en ese espacio, pero en la Gran Vía se estaba de nuevo dentro del armario. Ya no digo en los colegios y en las profesiones, ¿no? Es verdad que en los felices años 80, la movida madrileña, Almodóvar, eso eran 4. Y además, para ser LGTBI y tener, digamos, un espejo social que te devolviera una imagen correcta de ti mismo, tienes que ser artista. Tú no podías ser frutero, ni podías ser profesor, porque, como ha dicho bien Paulina, eso estaba absolutamente negado.
y todo lo que tú intentaras se iba a entorpecer con millones de mensajes que lo que pretendían eran volver a meterte en el armario y silenciarte. Estas chicas, por ejemplo, eran heterosexuales. Nosotros colaboraban gente heterosexual porque la visibilidad y mucho más de las mujeres encontrarla era toda una aventura. La gente miraba antes de entrar en el local de un lado a otro, y había gente que venía de Almería a Granada para hablar sobre la homosexualidad o tener alguna experiencia homosexual. Bueno, el glaucoma siguió avanzando, la discapacidad siguió avanzando, no ha parado nunca, yo seguí formándome, porque aquí mensaje a navegantes, chicos, chicas, cuanto más vulnerable eres, más tienes que trabajar el doble de los demás. Te nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es así. Entonces yo sabía que yo tenía que prepararme mucho si quería buscar un equilibrio y una estabilidad económica y laboral. Y bueno, el ámbito de lo social era mi devoción, los idiomas también. En Alemania ya empecé a estudiar sociología en la Universidad Técnica, y aquí hice varios posgrados. Trabajé con recursos residenciales con trastorno mental, trabajé luego en el ayuntamiento con proyectos europeos, con lo cual unía lo social a los idiomas. Y bueno, al final aprobé la oposición de intervención sociocomunitaria y me he llevado 12 años en los ciclos formativos. Margarita, no sé si era Margarita, no, Federico, los ciclos formativos de atención a la dependencia y de integración social. Esos son los perfiles que necesitáis los monitores de vuestra residencia, los dos, no solamente uno. Bueno, en el 2005 conocí a quien hoy es mi marido, mi amor, Pablo, con quien llevo muy guapo. 17 años. Súper guapo. Y también los problemas sociales no han parado. Las amenazas están ahí y suscribo todo lo que dice Paulina. Y además os hago partícipe de una máxima en sociología: no hay evolución sin involución. No existe en la historia de la humanidad. Y ahora estamos en un momento de involución de los derechos sociales. Todo lo que veáis de evolución son espejismos, porque esa es la tendencia. Estoy hablando de la tendencia, no de la realidad de un gobierno que tengamos ahora de manera coyuntural, que en el momento en que deje de existir vaya a ver cómo cae más de un apoyo social. Entonces hay que seguir luchando, y bueno, eso yo en las puertas de mi vejez lo tengo muy claro. El activismo es importante y voy a seguir haciéndolo en la medida de mis posibilidades, y sobre todo también desde la situación de privilegio, como decía Margarita antes, de tener una buena pensión, esa estabilidad económica que ya hubiera querido de joven haberla tenido, y las herramientas para defenderme e identificar cosas. El amor a mí me parece absolutamente fundamental. Yo le agradezco a personas que ya no están a mi lado el habérmelo dado y el haberme enseñado a dar con generosidad. Muchas de las historias sobre todo mujeres, y los hombres no lo tenemos que hacer mirar independientemente del paraguas sexual en el que nos coloquemos. Los hombres tenemos grandes retos. Los modelos de masculinidad hegemónicos son tóxicos y hay que aprender a ser hombres de otra manera, de construir sociedades igualitarias de otra manera, para que las mujeres no tengan que seguir siendo cabecera de pelotón continuo en absolutamente todo, sin reconocimiento además de ello. Para esto hay que utilizar la cabeza, chicas, y no sé, por iluminación divina va a ser que no. Entonces, del mismo modo que hay que ir al gimnasio para ponerte musculado, hay que ir a los libros para amueblar las cabezas, ¿no? Y además
Las cabezas, cuando hablamos de amueblarlas, no es solamente desde el punto de vista intelectual, también desde el punto de vista emocional, porque el corazón metafóricamente está en el pecho, pero en realidad se ubica en la amígdala, en la cabeza, es parte del cerebro, y ahí también tenemos retos culturales bastante importantes. De nuevo, los hombres. Yo creo que el tema de las vulnerabilidades tenemos que incorporarlo en nuestro estilo de vida. El tema de los cuidados es absolutamente fundamental, y ahí vuelvo a abrir la ventana de los retos que tenemos los hombres al respecto. Ir a un centro de salud, y ver quién está acompañando a las personas mayores. Ni siquiera los hijos acompañan a sus padres, son las nueras las que acompañan a sus padres. Y ahí tenemos que, insisto, avanzar bastante. Yo veo imprescindible que en la medida en que vayamos haciéndonos mayores, vayamos buscando espacios amables que nos permitan abrazar nuestras vidas, castigar las vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Paulina, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Rápido, porque vamos fatal de tiempo. Bueno, no me preocupa porque... Sí, yo. Apuntando a lo que decía José, lamento muchísimo que durante 40 años he hecho de profesora y jamás he recibido un mensaje de un alumno o de una alumna que me haya dicho: señorita, ¿qué hago yo con mi orientación sexual? No hemos podido ser visibles y eso ha tenido consecuencias también en nuestro alumnado. Es muy serio porque no hemos podido ayudar a multitud de personas. Abundando en el tema que decía él, el profesorado hoy puede ser visible, ha de ser valiente, y cada cual sabe cuándo puede ser visible y en qué circunstancias.